Traicionado en el tiempo. Capítulo 1. La mansión Gremory permanecía en silencio. Un silencio pesado. Vacío. Como si la propia residencia hubiera perdido algo importante y todavía no pudiera aceptarlo. Rias Gremory permanecía sola en una de las enormes salas mientras observaba distraídamente la lluvia caer tras las ventanas. Y sin importar cuánto intentara evitarlo. Los recuerdos seguían regresando. Especialmente aquellos que antes consideraba insignificantes. Pequeños momentos. Detalles. Errores. Porque ahora entendía algo aterrador. Issei Oudou no comenzó a alejarse de ella de golpe. Fue algo gradual, lento, doloroso. Y ella nunca lo notó. Durante los años de guerra y conflictos entre facciones, Rias empezó a llenarse de responsabilidades. Reuniones. Problemas políticos. Territorios. Acuerdos. Como heredera Gremory y esposa de Issei, constantemente estaba ocupada. Y aunque amaba al pelirrojo, poco a poco comenzó a dejarlo esperando. Luego hablamos, ahora no. Estoy ocupada. Palabras pequeñas, pero repetidas demasiadas veces. Y mientras ella se alejaba lentamente, otra persona empezó a permanecer junto a Issei. Valeria Lucifer. La peliplateada siempre estaba ahí. En las batallas. En los entrenamientos. En las noches donde Issei regresaba agotado. Escuchándolo. Protegiéndolo. Acompañándolo. Y ahora. Rias finalmente entendía cuánto significó eso para él. Entonces un recuerdo golpeó su mente nuevamente. La enorme sala de reuniones. Papeles acumulados. Estrés. Responsabilidades. Y entonces. La puerta abriéndose. Issei Oudou entrando sonriente pese al cansancio visible en su cuerpo. Su armadura dañada. Algunas heridas. Pero aún así. Sonriendo cálidamente al verla. Regresé. La voz del pelirrojo sonó alegre. Y entonces sonrió todavía más al verla. Oh, Rias, ¿qué haces? Caminó hacia ella queriendo abrazarla. Como siempre hacía al regresar de las guerras. Porque para él, ella seguía siendo hogar. Pero Rias, sin siquiera levantar bien la vista de los documentos, lo empujó suavemente hacia atrás. Issei, estoy ocupada. Su voz sonó distraída, automática. Espérate. El cuerpo del pelirrojo quedó inmóvil, y lentamente. La sonrisa en su rostro se debilitó apenas. No desapareció completamente. Pero sí cambió. Rias jamás olvidaría esa expresión. Porque ahora entendía qué significaba realmente. Cansancio. Resignación. Entonces uno a uno. Todos abandonaron la sala. Akeno. Shinoria. Rosueise. Kiba. Cada quien ocupado con sus propias responsabilidades. Y finalmente, Issei se quedó solo, quieto, mirando unos segundos a Rias antes de simplemente sonreír un poco más pequeño. Ya veo. Luego dio media vuelta, y salió silenciosamente de la habitación. Rias jamás lo siguió. Jamás preguntó a dónde fue. Y ahora. Sabía la respuesta. Valeria. Probablemente Issei fue directo hacia ella. Porque la peliplateada sí lo escuchaba, sí lo recibía, sí lo abrazaba cuando regresaba herido y cansado. Las manos de Rias comenzaron a temblar lentamente, porque por primera vez comprendía cómo perdió lentamente el corazón de Issei sin darse cuenta, no por falta de amor, sino por dejar de estar presente cuando él más la necesitaba. La lluvia seguía cayendo sobre el futuro destruido. Y dentro de la mansión Gremory, Rias Gremory finalmente comprendía el peso completo de sus decisiones. Sus manos temblaban mientras se cubría parcialmente el rostro. Porque no importaba cuánto intentara justificarse. No importaban las órdenes, ni el miedo, ni la presión política. Nada cambiaba una verdad simple. Ella había dado la orden de matar a Issei Oudou. Al hombre que la amó incluso cuando lentamente comenzó a quedarse solo. Y ahora. Ese recuerdo la perseguía constantemente.
La mirada de Issei antes de morir. La incredulidad. El dolor. Y peor aún, el alivio que apareció en sus ojos cuando vio llegar a Valeria Lucifer. Como si incluso en sus últimos momentos ella hubiera sido la única persona capaz de darle paz. Rías apretó los dientes. Soy una idiota. Su voz se quebró completamente. Porque ahora entendía demasiado tarde algo doloroso. Issei nunca dejó de amarla. Fue ella quien dejó de estar para él. Y aún así, él siguió intentando acercarse. Hasta que finalmente se rindió. Mientras tanto, en el pasado, la residencia Youdou estaba llena de un ambiente completamente opuesto. Cálido, vivo, normal. Después de cenar y pasar varias horas hablando, riendo y contando historias absurdas parcialmente censuradas para no levantar sospechas temporales. Finalmente llegó el momento de dormir. Miki Youdou prácticamente obligó a Kuroka, Lefei Pendragon, Sun Wukong y Arthur Pendragon a quedarse esa noche. No voy a dejar que los amigos de mi hijo duerman afuera. Rikou sonrió emocionado inmediatamente. La señora Youdou es oficialmente la mejor. Arthur suspiró resignado. Supongo que aceptaremos su hospitalidad. Mientras tanto, la situación de Issei era muchísimo más complicada. Porque apenas Miki escuchó casualmente que Valeria quería dormir cerca de su dulzura, simplemente decidió algo por cuenta propia. Entonces Valeria dormirá con Issei. El silencio fue absoluto. Issei Youdou casi se atragantó. Mamá. Pero Valeria. Valeria solo sonrió feliz. Gracias. No le agradezcas tan naturalmente. Kuroka literalmente estaba llorando de risa. Rikou golpeaba el sofá muerto de diversión. Incluso Gorou tuvo que apartar la mirada intentando ocultar una sonrisa. Y honestamente, nadie parecía dispuesto a salvar a Issei. Ahora, varias horas después, la casa finalmente quedó en silencio. Las luces apagadas. El ambiente tranquilo. Y dentro de la habitación de Issei, el pelirrojo estaba sentado sobre la cama completamente nervioso. Mientras Valeria Lucifer terminaba de acomodarse tranquilamente a su lado. Pero a diferencia de Issei, ella parecía completamente relajada. Porque para Valeria, simplemente estar junto a él otra vez ya era suficiente para sentirse feliz. La habitación estaba iluminada únicamente por la tenue luz de la luna que entraba desde la ventana. El ambiente era tranquilo, silencioso, muy distinto a las noches del futuro, donde constantemente existían alarmas, reuniones de emergencia o sonidos lejanos de batalla. Aquí, solo estaban ellos dos. Issei Youdou seguía sentado sobre la cama, intentando mantener la calma mientras Valeria Lucifer lo observaba divertida. La peliplateada llevaba una expresión suave, cariñosa, y claramente notaba el nerviosismo del pelirrojo. ¿Qué pasa, dulzura? Se acercó apenas un poco más a él. ¿Estás nervioso? Entonces inclinó ligeramente la cabeza con una pequeña sonrisa juguetona. ¿Quieres hacer eso? Las mejillas de Issei se pusieron completamente rojas al instante. Vali. Ella soltó una pequeña risa suave. Pero entonces el pelirrojo suspiró lentamente. Y su expresión se calmó un poco. ¿Sabes que sí? La sinceridad de su respuesta hizo que Valeria sonriera apenas más. Pero Issei continuó hablando. Esta vez con una voz mucho más tranquila. Más seria. Pero no es el momento. Sus ojos dorados bajaron lentamente hacia sus propias manos. Y durante unos segundos, pareció perderse en pensamientos lejanos. Solo estaba pensando en el futuro caótico. El ambiente cambió ligeramente. Porque incluso ahora, ambos seguían cargando los recuerdos de aquel mundo destruido. Issei soltó una pequeña risa cansada. ¡Qué irónico! Volteó lentamente hacia Valeria. Y sonrió suavemente. Tú y yo estábamos destinados a pelear y matarnos mutuamente. La peliplateada guardó silencio escuchándolo.
Porque era verdad. El portador del dragón rojo y la heredera del dragón blanco. Rivales naturales. Enemigos por destino. Eso era lo que el mundo esperaba de ellos. Y sin embargo, aquí estaban, compartiendo una cama tranquilamente, después de haber sobrevivido juntos a guerras imposibles. Y míranos ahora. Issei dejó escapar otra pequeña risa. ¿Es raro, no? Entonces levantó apenas su brazo izquierdo. La Draiga apareció débilmente sobre él mientras el dragón resoplaba dentro de su mente. No me metas en esto, compañero. Eso hizo que Valeria sonriera apenas. Porque inmediatamente una suave aura blanca apareció alrededor de ella. La presencia de Albion se manifestó levemente también. Y efectivamente. Incluso ahora ambos dragones parecían incómodos compartiendo espacio. Drake sigue siendo un idiota ruidoso, murmuró Albion con evidente fastidio. ¿Qué dijiste, lagarto blanco? Lo acabas de escuchar. Issei soltó una pequeña carcajada. Y Valeria finalmente terminó riendo también. Porque incluso los legendarios dragones enemigos seguían comportándose igual. Entonces la peliplateada se acercó lentamente hasta apoyar suavemente la cabeza sobre el hombro de Issei. Su voz salió mucho más baja esta vez. Más íntima. Quizá el destino simplemente se equivocó. Issei permaneció callado unos segundos, sintiendo el peso cálido de Valeria contra él. Y lentamente terminó apoyando su cabeza sobre la de ella. Sí. Su voz fue apenas un murmullo cansado, pero sincero. Tal vez solo queríamos estar juntos desde el principio. Valeria Lucifer soltó un pequeño bostezo mientras seguía recargada sobre el hombro de Issei Oudou. Después de todo, habían pasado por demasiadas emociones en un solo día. Viajar en el tiempo, encontrarlo, volver a abrazarlo, besarlo, conocer a sus padres. Y finalmente poder estar a solas con él otra vez. Incluso alguien tan fuerte como Valeria comenzaba a sentirse agotada. La peliplateada levantó apenas la mirada hacia Issei. Sus ojos violetas lucían mucho más suaves ahora. Más tranquilos. Dulzura. Su voz salió adormilada. Ya vamos a dormir, tengo sueño. Issei la observó unos segundos. Y una sonrisa cálida apareció lentamente en su rostro. Porque honestamente, aquella escena le parecía irreal. Valeria estaba aquí, con él, viva, segura, y por primera vez en muchísimo tiempo. No existía una guerra esperando afuera de la puerta. Sí. Su voz sonó suave, tranquila. Vamos a dormir. Entonces ambos se acomodaron lentamente sobre la cama. Valeria se acercó inmediatamente a él por pura costumbre, como hacía siempre en el futuro después de batallas especialmente difíciles. Su cuerpo terminó pegado al de Issei mientras escondía parcialmente el rostro contra su pecho. Y el pelirrojo simplemente la abrazó naturalmente, sin nervios, sin dudas, porque después de tantos años luchando juntos, aquella cercanía ya se sentía como hogar. La habitación quedó en silencio. Solo el sonido suave de la respiración de ambos llenaba el ambiente. Entonces Valeria murmuró bajito, casi dormida. No desaparezcas otra vez. Las palabras atravesaron el pecho de Issei silenciosamente, porque entendía perfectamente cuánto miedo cargaba ella. Lentamente acarició su cabello plateado. Con cuidado. Con cariño. No lo haré. Los ojos dorados del pelirrojo observaron un momento el techo oscuro de la habitación. Y finalmente, después de muchísimo tiempo, sintió verdadera paz. Mientras tanto, dentro de la grieta dimensional, Greardred observaba silenciosamente aquella pequeña escena. Su enorme presencia permanecía inmóvil entre dimensiones. Pero aún así, parecía satisfecho, porque su pequeño dragón finalmente estaba descansando. Traicionado en el tiempo capítulo 2 nuevo inicio. La mañana llegó lentamente.
Los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas de la habitación, iluminando suavemente el rostro de Issei Oudou. El pelirrojo abrió los ojos despacio, y de inmediato sintió algo extraño. Su cuerpo se sentía pesado, caliente, como si algo estuviera completamente aferrado a él. Parpadeó todavía adormilado antes de bajar lentamente la mirada. Y entonces la vio. Valeria Lucifer prácticamente estaba encima de él mientras dormía profundamente. Su rostro descansaba escondido contra el pecho de Issei. Sus manos sujetaban firmemente la camisa del pelirrojo como si inconscientemente temiera que desapareciera otra vez. Incluso una de sus piernas estaba ligeramente entrelazada con las de él. Issei permaneció quieto unos segundos observándola. Y lentamente, sus ojos dorados se suavizaron, porque verla así le dolía un poco. No de mala manera, sino porque entendía perfectamente el motivo. Valeria había regresado al pasado únicamente por él. Atravesó dimensiones. Abandonó su mundo. Aceptó servir a Great Red. Todo. Solo para volver a encontrarlo. El pecho de Issei se tensó ligeramente. Porque honestamente, no creía merecer algo tan grande. Entonces una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro mientras levantaba lentamente una mano para acariciar con suavidad el cabello plateado de Valeria. Tonta. Su voz salió apenas como un murmullo cálido. La peliplateada se movió un poco entre sueños al sentir la caricia. Y automáticamente se pegó todavía más a él. Como buscando confirmar que seguía ahí. Eso hizo que Issei soltara una pequeña risa suave. Y por primera vez desde que regresó al pasado, sintió algo diferente al miedo o la presión. Tranquilidad. Porque aunque el futuro todavía existiera en alguna parte, aunque los recuerdos siguieran doliendo, ahora ya no tenía que cargar todo solo. Valeria estaba con él otra vez. Valeria Lucifer se movió ligeramente entre sueños al sentir la mano de Issei Oudou acariciando su cabello. Sus párpados temblaron apenas. Todavía medio dormida. Todavía aferrada a él. Y entonces, casi por instinto, levantó un poco el rostro desde el pecho del pelirrojo. Sus ojos violetas apenas estaban abiertos. Su expresión normalmente orgullosa y segura había desaparecido completamente. Así. Se veía tranquila, suave, demasiado tierna. Valeria observó unos segundos el rostro de Issei como si confirmara nuevamente que no era un sueño. Y luego, lo besó. Un beso pequeño, perezoso, lleno de cariño. Buenos días, dulzura. La voz adormilada de la peliplateada atravesó directamente el corazón de Issei. El pelirrojo quedó completamente rojo al instante. Porque verla así era demasiado adorable. Muy distinta a la poderosa heredera Lucifer arrogante y desafiante que destruía ejércitos enteros en combate. Aquí. Solo parecía una chica enamorada feliz de despertar junto a la persona que ama. Issei desvió apenas la mirada intentando mantener algo de compostura. Buenos días. Valeria sonrió apenas al notar su reacción. Incluso medio dormida seguía disfrutando molestarlo. Por eso volvió a acercarse lentamente hasta rozar nuevamente sus labios contra los de él. ¿Por qué estás tan rojo? Su tono juguetón era suave, cariñoso. Anoche no estabas tan nervioso abrazándome. Valí. Ella soltó una pequeña risa adormilada contra el pecho del pelirrojo. Y sinceramente, ese sonido le parecía demasiado precioso a Issei. Entonces la abrazó un poco más cerca, con cuidado, como si todavía temiera despertar y descubrir que todo era un sueño otra vez. Valeria notó eso inmediatamente. Y sus ojos se suavizaron. Porque conocía demasiado bien a Issei. Sabía que detrás de su sonrisa todavía existía miedo. Miedo de perder nuevamente todo. Por eso levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. Estoy aquí. La voz de la peliplateada salió tranquila, segura. No voy a dejarte solo otra vez.
El silencio llenó la habitación unos segundos. Y lentamente, Issei Oudou terminó sonriendo de verdad otra vez. La habitación todavía conservaba el calor tranquilo de la mañana. Después de finalmente levantarse, ambos se habían bañado por separado mientras el resto de la casa comenzaba a despertar lentamente. Ahora, Issei Oudou ya estaba completamente vestido con el uniforme de Kuo Academy. Su cabello todavía ligeramente húmedo. Su expresión tranquila. Mucho más madura que en su antigua vida. Pero entonces miró hacia la cama. Y casi dejó de procesar por unos segundos. Porque Valeria Lucifer estaba sentada tranquilamente sobre ella usando únicamente una camisa de Issei. La prenda le quedaba ligeramente grande. Las mangas cubrían parcialmente sus manos. Y el contraste entre su largo cabello plateado y la ropa del pelirrojo hacía que la escena se sintiera demasiado íntima. Pero lo peor era que Valeria actuaba completamente normal. La peliplateada revisaba curiosamente el closet de Issei como si analizara algo extremadamente importante. Sus ojos violetas observaban específicamente las sudaderas del pelirrojo, claramente planeando robar alguna. Issei desvió apenas la mirada tosiendo suavemente. ¿Qué harás, Vali? Ella ni siquiera volteó de inmediato. Seguía observando las prendas. ¿HM? ¿Regresarás al inframundo? El silencio duró unos segundos. Y finalmente Valeria giró apenas la cabeza para verlo. Su expresión se suavizó inmediatamente al mirar al pelirrojo. Entonces respondió con total naturalidad. Ya te dije. Sonrió apenas. Me quedaré a vivir contigo, dulzura. El corazón de Issei dio un pequeño golpe involuntario. Porque Valeria decía ese tipo de cosas con una naturalidad devastadora. Mientras tanto, la peliplateada ya había sacado una sudadera negra del closet y la abrazaba ligeramente como si acabara de reclamar territorio. Además, su voz perdió un poco el tono juguetón. Kuroka, Lefai, Arthur y Biko pueden vivir en mi departamento del mundo humano. Issei parpadeó apenas sorprendido. ¿Tienes un departamento aquí? Claro. Valeria cruzó las piernas tranquilamente sobre la cama. No queríamos relacionarnos con nadie del mundo sobrenatural. La manera en que dijo no queríamos hizo que Issei entendiera inmediatamente. En el futuro. Ellos ya estaban cansados. Cansados de las facciones. De la política. De las guerras interminables. De personas usando a otros como herramientas. Por eso incluso antes de viajar al pasado. Ese pequeño grupo ya vivía apartado del resto del mundo sobrenatural. Entonces Valeria volvió a mirar el closet de Issei con absoluta concentración. Me llevaré esta también. Vali, esa es mi favorita. Ahora es nuestra favorita. Eso no funciona así. Claro que sí. Issei soltó una pequeña risa cansada mientras veía a la orgullosa heredera Lucifer robándole ropa descaradamente. Y honestamente, no le molestaba en absoluto. Issei Oudou observó resignadamente cómo Valeria Lucifer sostenía ya dos de sus sudaderas favoritas como si fueran trofeos de guerra. La peliplateada incluso parecía orgullosa de sí misma. El pelirrojo terminó soltando una pequeña risa. A este paso toda mi ropa será tuya, Vali. Ella levantó apenas la mirada hacia él. Y sin el más mínimo rastro de vergüenza respondió inmediatamente. Tú también eres mío, dulzura, así que no reclames. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego Issei terminó sonriendo inevitablemente. Porque ahí estaba otra vez. Esa confianza intensa y directa tan propia de Valeria. La manera en que decía cosas absurdamente románticas con total naturalidad. Y honestamente, parte de él adoraba eso. Eres demasiado peligrosa cuando hablas así. Y aún así me amas. Sí. La respuesta salió demasiado rápida. Eso hizo que Valeria sonriera victoriosa mientras abrazaba otra de las prendas robadas. Pero entonces Issei levantó casualmente la mirada hacia el reloj de la habitación.
y se congeló. Mierda. Valeria parpadeó confundida. ¿HM? Issei tomó rápidamente su mochila. Se me hace tarde para la preparatoria. El pelirrojo comenzó a moverse rápidamente por toda la habitación buscando algunas cosas mientras Valeria lo observaba divertida desde la cama. Porque incluso después de guerras dimensionales y batallas contra monstruos capaces de destruir países, Issei Oudou seguía siendo vulnerable a algo mucho más aterrador. Llegar tarde a clases. Relájate, dulzura. No puedo relajarme. Issei terminó acomodándose rápidamente la corbata frente al espejo. La profesora ya empezó a sospechar que me volví una persona responsable, no puedo arruinar mi reputación ahora. Valeria soltó una pequeña carcajada. ¡Qué adorable eres! No uses esa palabra conmigo. Entonces, guapo. Valí. Ella sonrió divertida mientras finalmente se levantaba de la cama usando todavía la camisa del pelirrojo. Y sinceramente, aquella visión casi volvió a distraer completamente a Issei. La peliplateada caminó tranquilamente hasta quedar frente a él. Entonces acomodó cuidadosamente la corbata de Issei con una suavidad inesperada. Sus ojos violetas se suavizaron mientras lo observaba. Ten un buen día, dulzura. Y antes de que pudiera responder, le dio un pequeño beso rápido. Issei quedó completamente rojo otra vez. Mientras Valeria sonreía satisfecha. Porque provocar esas reacciones en él se había convertido rápidamente en una de sus actividades favoritas. Issei Oudou salió prácticamente a toda velocidad por la puerta, acomodándose la mochila mientras aún se escuchaba su voz desde afuera. No mates a nadie por favor, Valí. ¡Qué consideración tan extraña!, murmuró ella desde arriba con total calma. Y en el siguiente instante, la puerta se cerró. El silencio cayó dentro de la casa. Abajo, en la sala, Miki Oudou, Gorou Oudou, Kuroka, Lefay Pendragon, Arthur Pendragon y San Wukong, Bikou, estaban reunidos, observando con cierta curiosidad la dinámica de la mañana. Miki fue la primera en reaccionar con una sonrisa tranquila. Ara, Issei se fue corriendo otra vez. Ese chico nunca pierde su energía, comentó Gorou con una pequeña risa. Bikou estiró los brazos. Ese es el Opa y Dragón. Siempre en movimiento. Kuroka entrecerró los ojos con una sonrisa juguetona. Ya, pero la verdadera pregunta es ¿qué hará la otra ahora? En ese momento, se escucharon pasos bajando por las escaleras. El ambiente cambió ligeramente. Porque apareció Valeria Lucifer. Pero no venía como la heredera orgullosa y temible que muchos imaginarían. Venía descalza, tranquila, con el cabello ligeramente desordenado, usando su ropa habitual. Pero encima llevaba claramente la sudadera negra de Issei, demasiado grande para ella, cayendo ligeramente sobre sus hombros. Se veía cómoda, natural, como si fuera lo más normal del mundo. Por un segundo, la sala quedó en silencio. Arthur levantó una ceja. Esa es la ropa de Issei. Lefay parpadeó sorprendida. Se ve bastante cómoda. Kuroka sonrió inmediatamente. Ya la reclamó completamente. Bikou se echó a reír. Esa es marca registrada de Opa y Dragón. Miki, por su parte, miró la escena con una expresión cálida y emocionada. Ara, qué linda pareja. Valeria no parecía incómoda en absoluto. De hecho, estaba tranquila, segura, incluso ligeramente orgullosa mientras se acomodaba la sudadera como si fuera algo valioso. Porque para ella no era solo ropa, era Issei. Entonces levantó la mirada hacia todos. Buenos días. Su tono era calmado, directo, pero con una pequeña suavidad escondida que solo aparecía en ese lugar. Arthur suspiró ligeramente. Definitivamente esto no es normal. Kuroka rió otra vez. Ya nos acostumbramos. Mientras tanto, Valeria dio media vuelta hacia la salida. Voy a acompañarlo. Y sin esperar respuesta,
Salió tranquilamente de la casa usando la sudadera de Issei como si fuera un símbolo evidente de su vínculo. Detrás de ella, Miki sonrió aún más. ¡Qué chica tan decidida! Y en algún lugar de la mente de Issei, Drake suspiró. Compañero, oficialmente ya te han conquistado la casa. Antes de que Valeria Lucifer saliera por la puerta siguiendo a Issei y Oudou, una mano la detuvo suavemente desde atrás. Espera, Valeria-chan, mía. Kuroka la miraba con una sonrisa relajada, pero con un tono ligeramente más serio de lo habitual. Valeria parpadeó un poco confundida. ¿Qué pasa? Kuroka estiró ligeramente su cuerpo como si acabara de recordar algo importante. ¿Recuerdas que tenemos cosas que hacer antes de seguir con nuestra vida pacífica, no? La expresión de Valeria cambió apenas. Por un segundo volvió a esa versión más estratégica, más fría. La heredera Lucifer que había sobrevivido a guerras. Cierto. Sus ojos violetas se afilaron un poco. No podemos ignorarlo. Arthur, cruzado de brazos desde la sala, suspiró. Asuntos pendientes dimensionales, supongo. Lefaya sintió suavemente. Y rastros de energía sobrenatural que desaparecieron con nosotros. Rico soltó una risa nerviosa. Pensé que hoy era día libre. Pero Valeria no respondió. Solo miró hacia la puerta. Hacia donde Issei ya se había ido. Y por un momento pareció dudar. Luego su expresión se suavizó. No tardaré. Y finalmente salió. Mientras tanto, en el mundo humano, Issei Oudou caminaba hacia Kuo Academy. El ambiente era completamente distinto. Las miradas estaban sobre él. Murmullos constantes lo seguían. Es él el de ayer. El que estaba con esa chica tan rara. Escuché que lo besó frente a todos. Issei suspiró suavemente, sin detenerse. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de atención. Pero aún así, le resultaba incómodo. No por vergüenza, sino porque sabía que esas cosas siempre terminaban atrayendo problemas. Demasiado temprano para esto. Ajustó su mochila y siguió caminando con expresión tranquila. En el club de ocultismo, el ambiente era mucho más tenso. Rias Gremori revisaba documentos con rapidez. Datos sobre Issei. Registros de combates. Análisis de energía. Esto no tiene sentido. Su voz era baja. Fría. Está confirmado que Oudou Issei posee una Sacred Gear, pero... Sus dedos se detuvieron sobre el informe. Esa mujer. Su mente volvía una y otra vez a la escena del día anterior. El beso. La cercanía. La forma en que Issei la miraba. Como si todo lo demás no existiera. Y entonces, Koneko Touhou habló. Mi hermana estaba con ellos. El silencio cayó en la sala. Rias levantó la mirada lentamente. Koneko tenía la expresión más seria de lo normal. No mostraba emoción, pero su voz tenía peso. La vi. Pausa. Kuroka. La mención hizo que el aire cambiara. Rias apretó ligeramente el documento. Koneko continuó. Cuando la vi, me miró. Una breve pausa. Con desprecio. El silencio se volvió más denso. Akeno entrecerró los ojos. Eso complica las cosas. Rias bajó lentamente el papel. Porque ahora entendía algo más. Issei no solo estaba cambiando. Había personas extremadamente peligrosas orbitando alrededor de él. Y una de ellas lo miraba como si fuera suyo. Completamente. Traicionado en el tiempo. Capítulo 3. El club de ocultismo permanecía en silencio por unos segundos. La tensión era evidente. Yuuto Kiba fue el primero en romperlo, frunciendo ligeramente el ceño. Pero Youdou-kun no sabe nada del mundo sobrenatural. ¿Cómo es posible que conozca a Kuroka? La duda era lógica. Desde su perspectiva, Issei Oudou seguía siendo un estudiante común. Alguien que apenas estaba entrando en contacto con su realidad. Sin embargo, la situación no encajaba.
Entonces Akeno Himejima soltó una pequeña risa suave, aunque su mirada era más seria de lo habitual. Ara, parece que para Youdou-kun, Kuroka y los demás son solo personas normales. Rias apretó ligeramente los documentos en su mano. Porque ese era el verdadero problema. Desde su punto de vista. Issei no estaba actuando como alguien ignorante, sino como alguien que ya había visto demasiado. Solo que lo ocultaba demasiado bien. Y eso la frustraba. Rias Gremory cerró lentamente los ojos. ¡Qué frustrante! Su voz salió baja, cansada. Ni siquiera podemos hablar con él, y sé que tiene una Sacred Heart. La información no era nueva, pero sí incompleta. Porque no explicaba el cambio en su comportamiento. No explicaba su madurez repentina. No explicaba su distancia emocional. Rias abrió nuevamente el expediente. Y allí estaba el registro de Koneko Touhou. Un informe escrito con precisión. Durante seguimiento discreto, Youdou Issei detuvo un vehículo en movimiento con su brazo izquierdo para evitar un accidente. Pero lo más importante estaba al final. El brazo brilló con una luz roja por aproximadamente 0,3 segundos. El silencio en la sala se volvió más pesado. Kiba frunció el ceño. Brillo rojo. Akeno bajó ligeramente la mirada. Eso no es energía demoníaca normal. Rias observó el reporte con intensidad. Porque esa descripción le resultaba inquietantemente familiar. Rojo. Presión. Poder. Y una sensación de algo antiguo. Como si algo dentro de Issei respondiera instintivamente. Pero lo más desconcertante no era eso, sino el hecho de que él actuó sin dudar. Sin entrenamiento formal. Sin miedo. Solo, reacción. Koneko habló de nuevo, más baja. No parecía sorprendido. El aire se congeló. Porque esa frase cambiaba todo. Si Issei no estaba sorprendido, significaba que ya había vivido algo similar. O peor aún, que sabía exactamente qué era lo que estaba usando. Rias cerró el expediente lentamente. Y por primera vez en esa reunión, sintió algo incómodo en el pecho. Como si el Issei Youdou que conocían ya no fuera el mismo que estaba caminando ahora por Kuo Academy. En la entrada de Kuo Academy, Issei Youdou apenas dio unos pasos dentro del campus cuando el ambiente cambió de inmediato. No fue sutil. Fue una ola de curiosidad. Youdou-kun. Oye, sobre la chica de ayer. ¿Quién era esa peliplata? Es tu novia. En cuestión de segundos, fue rodeado por estudiantes de ambos sexos. Algunos emocionados. Otros confundidos. Otros claramente demasiado interesados en el drama. Issei suspiró con resignación mientras levantaba una mano para intentar calmar la situación. No es lo que creen. Pero su respuesta solo alimentó más preguntas. Porque nadie había olvidado la escena del día anterior. Valeria Lucifer besándolo. A la vista de todos. Con total naturalidad. Y lo peor es que ella actuaba como si fuera lo más normal del mundo. Issei avanzó lentamente entre el grupo con una expresión tranquila, aunque ligeramente incómoda. Solo es alguien importante para mí. Eso no ayudó en absoluto. Mientras tanto, lejos del caos escolar, el aire del inframundo se sentía inestable. Azazel estaba de pie en una sala de observación improvisada dentro de una base de investigación. Frente a él estaban Valeria Lucifer, San Wukong, Bikou, Arthur Pendragon, Lefay Pendragon y Kuroka. El ambiente era tenso. Demasiado. Azazel frunció el ceño al notar algo extraño. Vale, esto es raro. Su mirada pasó entre todos ellos. Hace meses, Valeria y ustedes venían a hablar conmigo normalmente, incluso con cierta calma. Pausa. Ahora parecen querer arrancarme la cabeza con la mirada. Valeria lo observaba en silencio. Su expresión era fría, hostil, distante. Una mirada completamente distinta a la versión del pasado. Porque esta Valeria ya sabía demasiado. Ya había visto el futuro.
Ya había perdido a Issei. Y había aprendido quien participó indirectamente en su caída. Azazel suspiró. Oh, definitivamente algo no está bien con la línea temporal. Arthur cruzó los brazos. No es solo una desviación temporal normal. Lefaia asintió suavemente. Es como si versiones futuras hubieran reemplazado a las pasadas. Vikou se rascó la cabeza. Esto es demasiado complicado incluso para mí. Kuroka entrecerró los ojos mirando a Azazel. No lo olvides, seguimos buscando una caída. El término quedó flotando en el aire. Porque no era casualidad. Estaban buscando algo específico. Una pieza faltante del rompecabezas temporal. Azazel suspiró profundamente. Gran Rojo realmente la lió. Valeria dio un paso adelante. Su voz fue baja. Fría. No la lió. Pausa. Sus ojos violetas se afilaron. La corrigió. El silencio cayó inmediatamente. Azazel se quedó quieto un segundo. Porque esa frase no venía de una simple visitante del futuro. Venía de alguien que había perdido demasiado. Y estaba dispuesta a no repetirlo nunca más. En el mundo humano, sin saber nada de esto. Issei Oudou seguía siendo arrastrado por preguntas, miradas y rumores. Sin imaginar que el equilibrio de múltiples líneas temporales ya estaba comenzando a romperse a su alrededor. La sala de investigación quedó en completo silencio. El ambiente, que ya era tenso, se volvió casi irrespirable. Azazel no tuvo tiempo de reaccionar cuando la mano de Valeria Lucifer lo sujetó directamente del cuello. No fue un movimiento brusco, pero sí absoluto. Dominante. Azazel abrió ligeramente los ojos. Porque lo sintió de inmediato. Fuerza. Presión. Y algo más preocupante. Experiencia. Esta no era la misma Valeria que recordaba. Era más peligrosa. Más fría. Más decidida. Incluso el aire alrededor de ella parecía más pesado. Arthur dio un paso hacia adelante, pero Kuroka lo detuvo con una mirada. No intervengas, susurró ella. Vikou tragó saliva. Esto se puso serio. Lefaia observaba en silencio, analizando la situación con preocupación. Azazel levantó lentamente una mano, intentando mantener la calma pese a la presión en su cuello. Oye, Valeria, tranquilízate un poco. Pero sus palabras no surtieron efecto. Los ojos violetas de la peli plateada estaban fijos en él. Fríos. Inquebrantables. Entonces habló. Su voz no era grito. Era peor. Era controlada. ¿Dónde está Reina Are? El nombre cayó como una sentencia. Azazel parpadeó. Por un segundo, entendió. No era curiosidad. No era política. No era investigación. Era personal. Muy personal. Así que es eso, murmuró él con dificultad. Valeria lo apretó ligeramente más. Sin perder la calma. Responde. El silencio se extendió unos segundos más. Azazel soltó un pequeño suspiro resignado. No está aquí. Pausa. No en esta línea temporal activa, o al menos no donde ustedes creen. El ambiente se tensó aún más. Kuroka entrecerró los ojos. Eso confirma que hay más fracturas temporales de las que pensábamos. Arthur frunció el ceño. Entonces el objetivo de la caída no es solo corrección del pasado. Lefaia miró a Valeria con preocupación. Pero la peli plateada no aflojó su agarre. Sus ojos no parpadeaban. Porque lo que escuchó no era suficiente. Azazel suspiró de nuevo. Valeria, esto no es tan simple como encontrarla y acabar con ella. Pero Valeria lo interrumpió con una voz baja. Sí lo es. Pausa. Su expresión se endureció. Porque ella es una de las piezas que contribuyó a que yo lo perdiera. El silencio volvió a caer. Esta vez más pesado. Más incómodo. Porque todos entendieron algo muy claro. No estaban lidiando solo con una viajera del futuro. Estaban lidiando con alguien cuyo corazón ya había sido destruido una vez.
y que no pensaba permitir que ocurriera de nuevo. Azazel parpadeó lentamente, como si las piezas de un rompecabezas imposible comenzaran a encajar en su mente. ¿Perdieras a quién?, repitió, más serio ahora. Valeria Lucifer lo miró fijamente. Su agarre seguía en su cuello, firme, pero ya no era solo agresión. Era dolor contenido. A mi dulzura. Pausa breve. Sus ojos violetas se afilaron. A mi hombre, a mi Issei. El nombre cayó en la sala como un peso invisible. Azazel frunció el ceño. ¿Issei? ¿Quién es? Un silencio incómodo siguió inmediatamente. Porque para él, en esta línea temporal, Issei Oudou aún era solo un estudiante sin contacto con el mundo sobrenatural. Un desconocido. Entonces Arthur Pendragon habló con calma, cruzando los brazos. Es cierto. Issei todavía no ha interactuado con el mundo sobrenatural en este punto. Kuroka soltó una risa suave, aunque su mirada era seria. Nia, tenemos que evitar que usen nuevamente a Oppa y Dragón. San Wukong, Rikou, se encogió de hombros. Saben que Oppa y Dragón podría defenderse solo, ¿no? Lefay Pendragon lo miró de reojo. Realizamos un trato con Gran Rojo, no es tan fácil evitarlo, ¿sabes? En ese instante, Azazel dejó de moverse. Sus ojos se abrieron apenas. Y su expresión cambió por completo. Espera. El ambiente se volvió pesado. ¿Dijiste, Gran Rojo? El nombre no era solo una palabra. Era una entidad. Un mito incluso entre los ángeles caídos. Y ahora, estaban diciendo que habían hecho un trato con él. Azazel bajó lentamente la mirada, procesando todo. Viaje temporal. Versiones futuras reemplazando a las pasadas. Conocimiento previo del mundo sobrenatural. Y ahora un pacto con una entidad dracónica primordial. Finalmente levantó la vista otra vez. Y esta vez, ya no había confusión. Solo comprensión. Así que eso es. Pausa. Su tono se volvió más grave. Ustedes no vienen de otra línea temporal cualquiera. Miró directamente a Valeria. Vienen del futuro donde Issei ya murió. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Kuroka dejó de sonreír. Arthur se tensó ligeramente. Lefay bajó la mirada. Y Valeria no lo negó, solo lo miró. Y en ese instante, Azazel entendió todo sin necesidad de más palabras. Porque la presión en el aire no venía de odio sin sentido. Venía de pérdida. Y de alguien que no pensaba permitir que el destino se repitiera otra vez. Valeria Lucifer soltó finalmente a Azazel. El exarcángel recuperó el aire con una leve tos, mientras la presión en su cuello desaparecía. La peliplateada no lo miró dos veces. Su decisión ya estaba tomada. Su voz salió fría, cortante. Aléjate de mi dulzura, Azazel. Pausa. Sus ojos violetas se afilaron apenas. Y en cuanto a esa perra de reinaré. El ambiente se tensó de inmediato. La mataré en cuanto la vea. No fue un impulso. Fue una sentencia. Luego, sin esperar respuesta, Valeria giró sobre sus talones y comenzó a caminar. Arthur, Kuroka, Lefay y Rikou la siguieron en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Azazel, por su parte, permaneció quieto, mirando el suelo, procesando. Porque ahora no solo había entendido que venían del futuro. Había entendido algo más peligroso. Que Issei Oudou no era simplemente una pieza clave. Era el centro emocional de una guerra que todavía no había ocurrido. Y eso lo hacía impredecible. Oudou Issei, murmuró para sí mismo, ¿qué eres exactamente? Sus ojos se endurecieron ligeramente. Y tomó una decisión. Lo investigaría. A fondo. Mientras tanto, en Quo Academy. El caos social alrededor de Issei apenas comenzaba a calmarse. Pero él ya no estaba ahí. Issei Oudou había escapado del interrogatorio de los estudiantes en el momento perfecto. Sin embargo, no escapó del verdadero problema. Porque al girar en el pasillo, la vio.
Rías Gremory estaba frente a él, esperándolo. El aire entre ambos se volvió pesado en un instante. Por un segundo. Algo antiguo apareció en el pecho de Issei. El recuerdo, el amor, la calidez de alguien a quien una vez siguió sin dudar. Pero ese sentimiento no duró. Se rompió casi inmediatamente. Y fue reemplazado por algo mucho más profundo. Decepción, dolor y traición. Porque en su otra vida, esa mujer no solo lo había ignorado cuando más la necesitaba. También lo había tratado como un arma, una herramienta, una pieza sacrificable. Y al final, fue parte del grupo que lo mató. Issei se detuvo. Su expresión se volvió tranquila. Demasiado tranquila. Ya no había brillo ingenuo en sus ojos como antes. Solo una calma fría, controlada. Rías. Su voz salió neutral, sin emoción aparente. Pero el aire a su alrededor cambió ligeramente. Como si algo dentro de él se hubiera cerrado por completo. El antiguo Issei habría corrido hacia ella. El nuevo Issei solo la observaba, evaluando, recordando, y decidiendo, sin decirlo, qué tipo de relación podía existir entre ambos ahora. Porque el pasado ya no era amor. Era una herida que no sangraba, pero tampoco cerraba. Rías Gremory mantuvo su postura frente a él, aunque por dentro podía sentir que algo no encajaba. No era la reacción habitual de Issei Oudou. Antes, incluso cuando estaba molesto, siempre había un intento de acercamiento, de explicación, de emoción. Pero ahora, era distancia pura, fría, controlada. «Buenos días, Oudou», dijo ella con un tono más suave, intentando abrir una puerta. «¿Podemos hablar, o me seguirás ignorando como la semana pasada?» El aire entre ambos se tensó apenas. Issei la observó en silencio. Sus ojos dorados no mostraban entusiasmo, ni nerviosismo, ni el viejo cariño desbordado. Solo una calma pesada. Como si ya hubiera tomado una decisión hace mucho tiempo. Finalmente habló. «Como ya dije». Pausa breve. Su voz fue firme, sin rastro de vacilación. «No quiero hablar contigo ni con nadie de tu grupo». El impacto no fue visible en su rostro de inmediato, pero sí en el silencio que siguió. Rías parpadeó lentamente, porque la frase no era solo rechazo. Era un cierre, un límite claro, un no más. Issei dio un paso lateral, preparándose para seguir su camino. Sin agresión, sin drama, solo distancia. «Aléjate de mí». Y al decirlo, no había odio en su voz. Eso era lo más inquietante. No era odio. Era desapego. Como si Rías Gremory ya no ocupara un lugar importante en su mundo. Rías apretó ligeramente el puño. «Oudou», pero se detuvo. Porque algo en su mirada le dijo que cualquier palabra ahora sería inútil. Issei ya no estaba en el mismo punto emocional que ella recordaba. Y sin esperar respuesta, el pelirrojo pasó a su lado, siguiendo su camino hacia el aula, mientras dejaba atrás no solo a Rías, sino también una versión de sí mismo que ya no existía. Rías Gremory se quedó quieta después de hablar. Su voz había salido más baja de lo normal, más humana. «¿Qué te hice, Oudou?» La pregunta no era una acusación, era confusión. E incluso, si se miraba con atención, había una grieta de genuina preocupación. Pero para Issei Oudou, esa pregunta golpeó de una forma distinta. El pasado no respondía con lógica. Respondía con heridas. Con recuerdos que no encajaban en este presente. El silencio entre ambos se volvió denso. Issei bajó ligeramente la mirada. Por un instante, algo dentro de él quiso responder. Explicar. Decir que esa Rías no era la misma. Que la que tenía frente a él no era la que lo había tratado como ama. Ni la que lo había dejado atrás. Ni la que, en su otra vida, lo había llevado a la muerte junto a los demás. Pero ese impulso murió antes de salir. Porque también recordaba otra cosa. El cansancio. El dolor. La sensación de ser usado. Y sobre todo,
La decisión que tomó al regresar. No volver a sufrir así. Respiró lentamente. Y cuando habló, su voz fue más baja. Controlada. Pero firme. No hiciste nada, todavía. Pausa. Sus ojos dorados se alzaron hacia ella, sin brillo de enojo, pero tampoco de cercanía. Y prefiero que siga así. El significado era claro. No era perdón. No era reconciliación. Era distancia preventiva. Un muro. Rías abrió ligeramente los ojos. Porque entendió algo incómodo. Issei no estaba reaccionando al presente. Estaba reaccionando a algo que ella no recordaba. A algo que aún no había ocurrido en esta línea del tiempo. Y eso lo hacía más peligroso. Y más triste al mismo tiempo. Issei dio un paso atrás, rompiendo el último espacio entre ambos. No quiero repetir nada de eso. Su voz fue más baja al final. Casi un murmullo. Pero cargado de decisión. Luego giró. Y se fue. Esta vez sin mirar atrás. Rías permaneció en el pasillo. Inmóvil. Con una sensación extraña en el pecho. Porque por primera vez. No sabía si el problema era lo que había hecho. O lo que aún no había pasado. La tarde en Kuo Academy caía con una calma engañosa. Issei Oudou caminaba hacia la salida con paso relajado, aunque su mente seguía procesando el día. Durante las clases. Yuuto Kiba había intentado hablarle varias veces. Akeno y Mejima también. Rías Gremory no se había rendido fácilmente. Pero la más persistente había sido claramente Koneko Touhou, observándolo en silencio o apareciendo de forma directa para intentar entenderlo. Issei suspiró por dentro. Demasiadas miradas, pero antes de que pudiera seguir con ese pensamiento. Una voz lo sacó de su concentración. Dulzura, por aquí. Se detuvo. Y levantó la mirada. Allí estaba ella. Valeria Lucifer. Sola. Apoyada ligeramente cerca de la salida, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Su presencia destacaba incluso entre los estudiantes que salían. No por escándalo, sino por intensidad. Como si el simple hecho de estar allí cambiara el ambiente. Issei parpadeó apenas sorprendido. Valí. Ella sonrió suavemente al verlo. Y en ese instante, la expresión de Issei se relajó un poco sin que lo notara. Porque con ella no había presión social. Ni preguntas incómodas. Ni miradas analíticas. Solo, ella. Valeria caminó lentamente hacia él. Y aunque su expresión era tranquila, sus ojos estaban atentos a todo el entorno. Especialmente a ciertas presencias que aún no habían salido del edificio. Porque aunque Issei no lo supiera, Rías Gremory y su grupo todavía estaban dentro. Y Valeria no tenía intención de permitir que el pasado se acercara demasiado a él otra vez. Se detuvo frente a Issei. Su voz bajó ligeramente. Más suave. Te estaba esperando. Issei ladeó un poco la cabeza. ¿Me vigilabas? Valeria no lo negó. Solo sonrió un poco más. Me aseguraba. El pelirrojo suspiró con una pequeña sonrisa resignada. Eres imposible. Pero no había molestia en su voz. Solo aceptación. Entonces empezaron a caminar juntos hacia afuera. Naturalmente. Como si ese lugar ya les perteneciera a ambos. Detrás de ellos, desde cierta distancia dentro del edificio. Varias miradas los observaban en silencio. Y entre ellas, la de Rías se detuvo por más tiempo. Porque ahora entendía algo más incómodo que antes. Valeria no solo estaba cerca de Issei. Lo estaba protegiendo. De algo que aún no había ocurrido. O de alguien que aún no había terminado de perderlo. Rías Gremory se quedó inmóvil unos segundos más, observando desde la distancia la silueta de la pareja alejándose. Su mirada se afiló lentamente. Ella, murmuró para sí misma, es Valeria Lucifer. Pausa. Sus ojos se endurecieron apenas. La portadora del dragón blanco. El reconocimiento no le trajo claridad inmediata. Solo una nueva capa de complicaciones. Porque si esa mujer era realmente quien pensaba.
Entonces no solo estaba frente a una variable peligrosa, sino a una pieza del mismo nivel que el mundo de los demonios superiores. Mientras tanto, lejos del ambiente tenso de la escuela, Issei Oudou caminaba tranquilamente junto a Valeria Lucifer, sosteniendo su mano sin pensarlo demasiado. El gesto era natural, ya no forzado, ya no incómodo, simplemente, correcto. El ruido de los estudiantes quedaba atrás mientras ellos avanzaban. Issei miró de reojo a Valeria. «Oye, Vali». Ella giró ligeramente la cabeza. «¿HM? ¿Qué hicieron hoy? ¿Y dónde están los demás?». La pregunta era sencilla, pero Valeria tardó apenas un segundo de más en responder. Su expresión se mantuvo tranquila, demasiado tranquila. «Fueron al departamento». Issei parpadeó. «¿Departamento?». «Sí», respondió ella sin dudar. «El que tengo en el mundo humano». El pelirrojo ladeó un poco la cabeza. «¿Para qué?». Valeria miró hacia adelante mientras seguían caminando. Su tono fue casual. Demasiado casual. «Para acomodar todo». Pausa breve. «¿Van a vivir ahí?». Issei suspiró suavemente. «Ya veo». Pero luego la miró otra vez, entrecerrando los ojos. «Eso no explica todo». Valeria se detuvo medio segundo. Un error mínimo. Pero Issei lo notó. Porque la conocía demasiado bien. Ella desvió la mirada apenas. «No es importante». El silencio que siguió fue corto, pero significativo. Issei no insistió de inmediato. Solo apretó un poco más su mano, suavemente. «Vali». Su voz bajó un poco. «No me mientas». Esa frase fue tranquila, sin amenaza, sin presión, pero suficiente para hacer que Valeria lo mirara otra vez. Esta vez sí, directo a los ojos. Y por un instante, la herencia orgullosa, fuerte y peligrosa del dragón blanco se suavizó ligeramente. Porque frente a él, Valeria Lucifer no necesitaba ser una ama, solo ser ella. «No te preocupes». Su voz salió más baja. «Solo aseguré que nadie te moleste». Issei la observó unos segundos. Y luego soltó una pequeña risa resignada. «Eres demasiado protectora». Valeria no respondió con palabras. Solo apretó un poco más su mano. Como si esa fuera su respuesta más honesta. Y mientras seguían caminando, en algún lugar del mundo sobrenatural, Azazel comenzaba a reunir información sobre el nombre Oudou Issei sin saber que cada pieza que descubría solo confirmaba algo más peligroso. Que ya había personas dispuestas a mover el mundo entero. Solo para protegerlo. Valeria Lucifer se detuvo de golpe en medio del camino. Sin aviso. Sin vergüenza. Simplemente se acercó a Issei Oudou y rodeó su cuello con ambos brazos, apoyándose ligeramente contra él como si ese fuera el lugar más normal del mundo. Sus ojos violetas lo miraron de cerca, relajados pero intensos. «Deja de pensar en eso, dulzura». Pausa breve. Su tono bajó un poco, más suave. «Mejor dame amor, ¿sí?». Issei parpadeó un segundo. Luego una sonrisa ligera apareció en su rostro. Esa mezcla entre sorpresa y diversión que solo ella lograba sacarle. Sus ojos dorados se suavizaron mientras inclinaba apenas la cabeza hacia ella. «Aquí que la poderosa Akuryukou quiere mimos de su rival el Sekiryutei, ¿eh?». El comentario salió con un tono claramente coqueto. Juguetón. Sin tensión. Valeria entrecerró ligeramente los ojos, pero no con molestia, sino con ese orgullo desafiante que siempre tenía. «No te burles». «No me estoy burlando», respondió Issei, acercándose un poco más sin separarse de ella. «Estoy observando un fenómeno raro». Ella soltó una pequeña exhalación divertida. «¿Así?». Issei levantó una mano y le acomodó suavemente un mechón de cabello plateado detrás de la oreja. «Sí, el dragón blanco más orgulloso del mundo pidiendo mimos». Valeria lo miró unos segundos en silencio. Y luego, sin aviso, lo abrazó un poco más fuerte. «Cállate.
Pero su voz no tenía enojo, solo calidez. Issei rió suavemente. Y por un momento, el peso del futuro, las traiciones y las guerras, desapareció por completo. Solo quedaron ellos dos, caminando sin prisa, como si el mundo entero pudiera esperar. Valeria Lucifer no le dio tiempo a Issei Oudou de terminar su queja. Se inclinó ligeramente, con total naturalidad, y lo mordió en el cuello. No fue agresivo. Fue más bien juguetón. Provocador. Grosero Sekiryutei, murmuró contra su piel. Dale amor a tu Akuryukou. Issei se quedó congelado medio segundo. Luego reaccionó de golpe. Espera, espera. ¿Dejarás una marca, Valí? Pero su voz no sonó tan firme como quería. Porque en cuanto sintió el contacto, su cuerpo reaccionó de forma traicionera. Le dio un pequeño espasmo. Y una risa ahogada salió de inmediato. Espera. Sus hombros se tensaron mientras intentaba apartarse un poco, pero sin empujarla realmente. Y el problema era evidente. Le daba cosquillas. Valeria lo notó al instante. Se quedó un segundo en silencio. Y luego levantó la mirada lentamente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Cosquillas? Issei desvió la mirada, claramente avergonzado. No es cosquillas, es estrategia defensiva. Mentiroso. Ella volvió a acercarse apenas, esta vez más despacio, como evaluando. Issei dio un paso atrás instintivo. Valí, no hagas eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No encontró excusa. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, claramente disfrutando la situación. ¿Qué débil eres, Sekiryutei? No soy débil. Pero su risa lo delataba. Y eso solo hizo que Valeria lo abrazara otra vez, ahora con más calma, apoyando su frente contra él. Eres mío. Su voz bajó un poco, más suave, menos juguetona. Issei se quedó quieto un momento. Luego suspiró resignado, y le devolvió el abrazo con una mano en su espalda. Sí, tuyo. Valeria sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo. Ese tuyo no sonó como una cadena, sino como un lugar seguro. Traicionado en el tiempo. Capítulo 4. Issei Oudou sonrió apenas con esa expresión juguetona que solo aparecía cuando estaba realmente cómodo. Mala suerte, Valí, te tengo. Y antes de que ella pudiera reaccionar, empezó a hacerle cosquillas. Valeria Lucifer se tensó al instante. Primero incredulidad. Luego risa contenida. Y después, caos total. Espera. Dulzura, para. Intentaba decir entre risas, me haré pipí. Su voz se rompía entre la risa y la desesperación mientras trataba de zafarse, sin éxito real. Issei, entre risas, no la soltaba. No te voy a dejar ir. Mira mi cuello, dejaste una marca. Valeria intentó girarse para verlo, todavía riéndose. Eso es tu culpa. No es mi culpa que seas violenta por la mañana. No soy violenta. Me mordiste. Era amor. El intercambio era absurdo, caótico, demasiado humano para alguien que venía de guerras. Y justo cuando Issei bajó un poco la guardia. ¡Pam! Un cabezazo directo. La cabeza de Valeria chocó contra la de Issei con fuerza suficiente como para hacerlo retroceder un paso. ¡Ouch! Issei se llevó una mano a la frente. Valeria aprovechó el momento para liberarse rápidamente, aún respirando agitada por la risa. Te lo merecías. Issei la miró con medio ojo cerrado, frotándose la frente. Eso fue abuso de poder a Kuryukou. Valeria levantó la barbilla con orgullo. Fue justicia. Silencio. Luego ambos se quedaron viéndose unos segundos. Y terminaron soltando una risa al mismo tiempo. Porque, al final, ni el Sekiryutei ni la Kuryukou podían tomarse en serio cuando estaban juntos. Dentro del eco de sus conciencias, la voz de Albion resonó con evidente molestia.
Yo, el gran dragón blanco, siendo amigo del estúpido de Drake. El tono llevaba esa clásica arrogancia suya, pero también algo que no solía admitir. Incomodidad con la situación actual. En el exterior, mientras tanto, Issei Odo aún se frotaba la frente por el cabezazo de Valeria Lucifer. Eso dolió, murmuró con una sonrisa resignada. Valeria cruzó los brazos, fingiendo dignidad absoluta. Te lo advertí. Issei la miró de reojo. Sí, claro, te lo advertí mientras te reías. No me reía. Estabas llorando de la risa. Eso no cuenta. El intercambio volvió a ser ligero, casi doméstico, como si el mundo sobrenatural no existiera por un momento. Pero dentro de sus mentes, el diálogo entre dragones continuaba. Drake soltó un resoplido mental. Oh, cállate, Albion. Al menos mi portador no me arrastra por el suelo emocional cada 5 minutos. ¿Perdón? Respondió Albion de inmediato. El tuyo es literalmente un idiota con complejo de héroe. Es crecimiento emocional. Es caos. Issei suspiró en voz baja. Pueden dejar de pelear en mi cabeza mientras intento sobrevivir a una novia peligrosa. Valeria lo miró. ¿Qué dijiste? Nada. Silencio. Luego ambos dragones hablaron al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo por primera vez en siglos. Novia peligrosa, eso sí es correcto. Issei se detuvo. Valeria también. Y por un segundo. Ambos se miraron. Luego ella sonrió lentamente. Te mordí por una razón. No hay razones para eso. Sí hay. No las quiero escuchar. Te las voy a dar igual. Issei suspiró. Y siguieron caminando otra vez. Mientras dentro de sus mentes, dos dragones legendarios seguían discutiendo como si fueran viejos compañeros obligados a compartir la misma locura humana. Issei Odo se quedó un segundo mirando hacia el frente, luego suspiró con dramatismo leve mientras se tocaba el cuello donde aún quedaba la marca. ¿Cómo les explico a mis padres que su nueva nuera me dejó el cuello marcado? Giró la mirada hacia Valeria Lucifer con una mezcla de resignación y amenaza juguetona. Dime, Vali, o te juro que cuando vayamos a dormir te voy a hacer cosquillas. Valeria parpadeó. Un segundo. 2. Luego bajó la mirada hacia el cuello de Issei otra vez. Y su expresión cambió ligeramente, como si recordara lo que había hecho. Pero en vez de disculparse de forma convencional, desvió la mirada con total orgullo. No es mi culpa. Sí es tu culpa. Te queda bien. El silencio cayó un instante. Issei se quedó congelado. ¿Perdón? Valeria cruzó los brazos, claramente intentando mantener su dignidad. Esa marca demuestra que eres mío. Issei la miró fijamente. Luego dejó escapar una risa corta, incrédula. Eso no es una explicación válida para mis padres. Entonces di la verdad. ¿Cuál? Valeria dio un pequeño paso hacia él, acercándose lo suficiente para mirarlo de cerca. Que te amo. Issei parpadeó. Silencio. El aire se volvió un poco más ligero otra vez. Esa tampoco ayuda con el tema del cuello. Pero es verdad. Vali. Dulzura. Issei suspiró derrotado y se pasó una mano por el cabello. Voy a tener problemas en casa. Valeria sonrió apenas. Yo me encargo si te regañan. Eso es lo que me preocupa. Ella soltó una pequeña risa, relajando por fin la tensión. Y mientras seguían caminando, Issei murmuró en voz baja. Igual te voy a hacer cosquillas después. Inténtalo. Eso suena a reto. Lo es. Y así, entre amenazas suaves, orgullo y cariño mal disimulado, ambos siguieron su camino como si el mundo entero fuera solo una excusa para molestarse y quererse al mismo tiempo. Valeria Lucifer se inclinó un poco más hacia Issei Odo mientras caminaban, asegurándose de que solo él pudiera escucharla. Su voz salió baja, casi un susurro. ¿Sabes qué extraño? Issei se tensó apenas. No por peligro.
sino por el tipo de peligro que solo Valeria podía provocar con palabras. Ella se acercó un poco más a su oído. Y en cuanto terminó de hablar, el rostro del pelirrojo se encendió de inmediato. Baba Lee, eso fue. Desvió la mirada, incómodo, eso fue en un momento de tensión. Después de las batallas, estábamos agotados, no es como si... Valeria lo miró de reojo, divertida, disfrutando claramente su reacción. No me arrepiento, dijo con total naturalidad. Funcionaste bien. Issei casi se atragantó con el aire. No lo digas así. Ella sonrió apenas, orgullosa, sin dejar de caminar a su lado. La forma en que lo decía no era vulgar ni explícita, pero sí cargada de una intimidad evidente, de esos momentos compartidos solo entre dos personas que sobrevivieron demasiado juntas, demasiado cerca del peligro, demasiado dependientes el uno del otro en el campo de batalla. Issei suspiró, intentando recuperar la compostura. Valí, de verdad, no lo recuerdes así. Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué no? Silencio. Issei se rascó la nuca, claramente incómodo. Porque, no es algo que se diga en medio de la calle. Valeria parpadeó un segundo, y luego soltó una pequeña risa suave. Eres demasiado fácil de molestar. Ese no es el punto. Ella volvió a apoyarse ligeramente en su hombro mientras seguían caminando. Me gustas así, dulzura. Issei se quedó en silencio un momento. Luego suspiró, resignado, pero sin apartarla. Eres imposible. Y siguieron caminando juntos. Mientras el mundo alrededor seguía girando normalmente, sin entender del todo la profundidad de lo que ambos compartían. Una conexión nacida en guerra, en confianza absoluta, y en momentos donde solo se tenían el uno al otro para seguir adelante. Issei Oudou se quedó completamente en silencio un segundo. Luego suspiró, como si el aire le hubiera pesado de golpe. Tendrás que esperar a que podamos vivir juntos para hacer esas cosas, Valí. Lo dijo con un tono medio resignado, medio nervioso, intentando mantener la calma mientras seguían caminando. Pero entonces Valeria Lucifer lo miró directamente. Sin rodeos. Sin juego esta vez. Bien. Pausa. Su voz bajó un poco, más seria, pero aún con esa honestidad directa que la caracterizaba. Pero quiero que sepas algo, dulzura. Issei parpadeó, sintiendo que algo venía. Valeria se acercó un poco más a él mientras caminaban, como si la idea ya estuviera firme en su mente desde hacía tiempo. Ahora sí quiero una familia contigo. El pelirrojo se detuvo apenas en seco. Sus ojos se abrieron un poco. Y por un instante. No supo qué responder. El silencio entre ambos se alargó lo suficiente para volverse significativo. No era una frase ligera. Venía de alguien que había vivido guerra constante, pérdidas, y un futuro donde ese tipo de cosas nunca habían sido posibles. Issei Oudou bajó ligeramente la mirada. Y algo en su expresión cambió. No nerviosismo puro, sino un recuerdo pesado. Un futuro donde él tenía más de 30 años. Valeria Lucifer igual de madura. Y aún así, en medio de guerras interminables, responsabilidades, facciones y sangre. Nunca hubo espacio real para algo así. Ni siquiera cuando ambos estaban cerca. Porque siempre había después. Siempre había cuando esto termine. Y ese después nunca llegaba. Issei exhaló lentamente. Luego levantó la mirada otra vez, más tranquilo. Valí. Su voz salió más suave ahora. Eso no es algo que se decida así de fácil. Ella lo miró sin apartar la vista. Sería, pero no insistente. Solo honesta. Lo sé. Pausa. Pero contigo, quiero intentarlo. El aire se volvió más ligero otra vez. Issei se quedó callado unos segundos. Y luego, como si aceptara el peso de la conversación pero sin querer hacerlo algo triste, soltó una pequeña risa. Eres demasiado directa. Valeria entrecerró los ojos ligeramente. Tú eres demasiado lento.
Eso fue innecesario. Pero cierto. Issei suspiró resignado, pero esta vez su expresión era más tranquila, más cálida. Ya veremos, Valí. Ella lo observó un momento. Y luego, sin decir nada más, volvió a caminar a su lado. Pero esta vez, más cerca. Valeria Lucifer caminaba a su lado en silencio unos segundos, como si estuviera procesando cada palabra de Issei Oudou. El viento de la tarde cruzaba la calle, pero entre ambos parecía haber un espacio más pesado que el aire mismo. Valeria bajó ligeramente la mirada. Dulzura, sigues amando a Ries Gremory, ¿verdad? La pregunta no fue agresiva, tampoco celosa en apariencia, pero sí directa. Issei no respondió de inmediato. Siguió caminando unos pasos más, mirando al frente, como si buscara la forma correcta de ordenar sus pensamientos. Luego soltó un pequeño suspiro. No lo sé. Su voz fue sincera, sin defensa, sin máscara. Fue mi esposa durante muchos años, antes de que me traicionara. Pausa breve. Su expresión se endureció apenas. Mi adolescencia, mi vida adulta, prácticamente todo giró alrededor de ella. El silencio se hizo más denso. Pero Issei no estaba mirando atrás con rabia ciega, sino con una mezcla extraña de cansancio y aceptación. Pero ahora, continuó, ese sentimiento sigue ahí, pero se está apagando poco a poco. Valeria lo escuchaba sin interrumpir. Issei giró ligeramente la cabeza hacia ella. Y por otro lado estás tú, Valí. Ahí su voz cambió un poco. Más suave. Más honesta. Desde que empezó la guerra, desde que peleamos juntos, te volviste la única que realmente estuvo cerca de mí. Pausa. Tal vez la única que puede entenderme mejor que nadie. Valeria lo miró de reojo. Sus ojos violetas se suavizaron apenas. Issei continuó, sin apartar la mirada esta vez. Después de todo, tú también portas un dragón celestial. Valeria Lucifer se quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era uno cargado. De algo que no necesitaba ser dicho en voz alta. Porque ambos entendían lo que significaba. Compartir poder. Compartir dolor. Compartir batallas donde nadie más podía seguirles el ritmo. Valeria finalmente habló, más bajo. Entonces no es solo eso. Issei la miró. ¿Qué cosa? Ella bajó la mirada un segundo, como si eligiera sus palabras. No es solo que me entiendas. Pausa. Es que conmigo no tienes que fingir que estás bien. Issei se quedó quieto un instante. Luego soltó una pequeña risa suave, casi imperceptible. Eso suena más peligroso de lo que debería. Valeria lo miró de nuevo. Sería, pero cercana. Conmigo no necesitas esconderte, dulzura. El viento volvió a pasar entre ellos. Pero esta vez no se sintió frío. Issei no respondió de inmediato. Solo siguió caminando a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo. El silencio entre ambos no fue incómodo, sino honesto. Issei Oudou la llamó con naturalidad, como si el mundo alrededor dejara de importar. Ven aquí, Valí. Antes de que ella pudiera responder, la tomó por la cintura con una seguridad tranquila, y la besó. No fue algo ruidoso ni exagerado. Fue directo, cálido, y completamente impulsivo. Valeria Lucifer se quedó un instante sorprendida, pero no lo rechazó. Al contrario, cerró los ojos lentamente, aceptando el momento con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que solo mostraba con él. El problema era el entorno. Porque ya no estaban en la calle. Ya no estaban solos. Estaban frente a la residencia de los Oudou. Y una voz familiar rompió el aire. Mi hijo y mi nuera son muy tiernos. Miki Oudou sonreía desde la entrada, con una expresión completamente relajada, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Issei se separó de golpe. Mamá. Valeria parpadeó una vez, luego dos, y por primera vez en la escena, incluso ella pareció ligeramente desconcertada. Esto no estaba en el plan, murmuró Issei. Miki solo rió suavemente.
No tienen que esconderse tanto, ya sabes. El viento se sintió más ligero por un momento. Porque, en otra línea temporal, en otro destino, ellos nunca habían podido vivir algo así. Siempre había guerra. Siempre había traición. Siempre había finales incompletos. Pero ahora, Gran Rojo les había dado algo que nunca habían tenido. Una segunda oportunidad donde el amor no tenía que sobrevivir al fin del mundo, sino al día a día.